Ok, buenas tardes. Nosotros somos la empresa Arder Conning Consultores SADCB, cuyo lema es Impulsamos tu éxito con experiencia y visión. Por parte de los miembros del equipo o de la sociedad mercantil o de la consultoría, somos Jacqueline Flores Mancera, Octavio Baeza, eh, Pablo Díaz, perdón, Jocelyn Camarena y Mayra Patiño. Puedes cambiar, por favor. Por aquí tenemos un pequeño índice y damos paso a la introducción. No te preocupes, Jackie, gracias. Por parte de la introducción tenemos que en un entorno empresarial cada vez más dinámico, competitivo y en constante transformación, la consultoría se posiciona como un recurso estratégico clave para el desarrollo, adaptación e innovación de organizaciones de todos los sectores, ya sea que transformen materia prima, ya sea que comercialicen, etcétera, todos los sectores. En este contexto surge Arder Conning Consultores, una firma comprometida con la excelencia, la ética profesional y la generación de soluciones integrales que respondan a los desafíos actuales en el mercado. La presente exposición tiene como objetivo dar una pequeña introducción, una presentación hacia ustedes, que son nuestro público, esperemos consumidor, respecto a la identidad de la empresa, la misión, la visión, los valores, el servicio que ofrecemos como consultoría. Asimismo, exponer un análisis que llevamos a cabo dentro de la misma empresa, tales como el punto de equilibrio, con un análisis adicional del costo, volumen, utilidad, la aplicación de un FODA y el costo total de nuestro servicio expuesto a través de una contabilidad desglosada a continuación. En esta parte de la presentación tenemos lo que es el logo y nombre. Voy a dar una breve explicación del por qué elegimos este logo o qué simboliza cada uno de ellos. Por ejemplo, por parte del logo tenemos que son 5 pilares y esto lo hicimos para representar a cada uno de nosotros, ya que somos 5 miembros de esta empresa. Como bien dice, es una representación de todos los integrantes de esta consultoría. Y por parte de los colores tenemos 3, 2 que se entremezclan entre sí y uno que sí es como que más fuerte. Por ejemplo, tenemos el verde, es la innovación, el crecimiento y la sostenibilidad que queremos dar como consultoría. El azul marino es parte del profesionalismo, confianza y estabilidad. Y su contraparte, que es el negro, que es la autoridad, la elegancia y el liderazgo. Estos se entremezclan en el fondo y pues es básicamente el por qué los elegimos. La siguiente, por favor. Ahora bien, un poquito en la presentación. ¿Quiénes somos? Ardelconen Consultores somos una empresa dedicada a la consultoría, como bien lo dice su nombre, a través de múltiples servicios o departamentos que la verdad son unas generalidades que no tocaremos más a fondo, más que la parte de la contabilidad y el proceso administrativo o su análisis. Pero entre estos departamentos pueden encontrar la mercadotecnia, la contabilidad administrativa, el derecho mercantil, inteligencia emocional, entre otros. Por parte de la misión, tenemos que en Arder Conning Consultores brindamos soluciones estratégicas e integrales a organizaciones que buscan mejorar su desempeño, optimizar procesos y desarrollar su capital humano. Nuestro compromiso es acompañar a nuestros clientes en su transformación, aportando conocimientos, experiencia y herramientas personalizadas que generen un valor sostenible. Por parte de la misión, deseamos ser una firma de consultoría reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia, ética proporcional e impacto positivo en el desarrollo organizacional y la innovación empresarial, posicionándonos como aliados estratégicos a nuestros clientes. En la parte de los valores tenemos 5, que son como los más claves e esenciales de la organización. Tenemos el compromiso, nos involucramos a fondo en cada proyecto, alineándonos con los objetivos de nuestros clientes. También tenemos la excelencia, ya que buscamos una mejora continua en cada servicio que ofrecemos. Por parte de la innovación, aplicamos soluciones creativas y actualizadas para responder a un entorno empresarial que está en constante cambio. Lo que se ve este año, a lo mejor el siguiente ya es algo desactualizado. Entonces, buscamos innovar con cada año o cada tiempo que va pasando. También está la ética, actuamos con integridad, transparencia y responsabilidad profesional.
Y la orientación al cliente. Escuchamos, comprendemos y personalizamos nuestras estrategias para resultados efectivos y duraderos. El cliente siempre es nuestra prioridad. Y por último, en parte, tenemos las áreas de especialización. Aquí nada más es una generalidad, pero es algunos de los que podemos abarcar en nuestra consultoría, aunque nuestro punto fuerte puede ser la contabilidad, pero entre nuestras áreas puedes encontrar mercadotecnia, contabilidad administrativa, asesoría en derecho mercantil, visibilidad de las etapas del proceso administrativo y talleres de inteligencia emocional. De mi parte, eso sería todo y cedo la palabra a mi compañero. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En base a los servicios que ofrecemos, voy a hacer lo que es una consultoría en punto de equilibrio y análisis. Para esto voy a explicarles algunos temas y posteriormente voy a brindar lo que es un ejemplo. Primeramente, siempre sale la duda de qué es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio básicamente es el nivel de ventas en las cuales los ingresos totales igualan a los costos totales. Esto quiere entender donde la empresa no gana ni pierde, sino que se mantiene. También en base a esto hay otros factores que intervienen, como lo que es el análisis de costo, volumen y utilidad. Como su acrónimo lo dice, CVU, es un método que estudia la relación entre los costos fijos y variables, el volumen de producción, entre ventas y las utilidades. Permite tomar decisiones sobre precios, producción y estrategias comerciales. Hay elementos claves para lo que es este análisis de costo, volumen y utilidad, los cuales son los siguientes. Lo que vendría siendo los costos fijos no varían, como podría ser el alquiler, salarios fijos y seguros. Costos variables cambian proporcionalmente con la producción. Ejemplo, las materias primas. ¿Cómo es esto? En mayor volumen podemos conseguir mejores precios comprando materias a lo que vendría siendo mayor hoy en diferentes proveedores. Por eso es que varía dependiendo de la temporada, el producto, etcétera. Precios de venta es el valor que se vende la cantidad de unidad, el precio final, ya contemplando la utilidad. Y el volumen de ventas, cantidad de unidades vendidas. Para eso también dentro del punto de equilibrio hay dos tipos de punto de equilibrio para tener más clara la información. Uno de ellos puede ser el punto de equilibrio en unidades. Esto se representa mediante la cantidad de piezas que tiene que vender para poder tener un margen aceptable, hablando de que quedemos en nivel cero entre gastos y ganancias en base a las unidades. Su fórmula de punto de equilibrio de volumen en unidades es el siguiente. Los costos fijos se dividen entre la diferencia del precio en venta unitario menos el costo variable unitario, que también es muy conocido como margen de contribución. Este se divide el costo fijo entre el margen de contribución. El resultado que nos dé nos indicará la cantidad de piezas que tenemos que producir y también vender para poder generar dicho punto de equilibrio. Ahora, el punto de equilibrio en ingresos, hablando de manera monetaria, es prácticamente similar a la anterior fórmula. También los costos fijos se dividen entre la división de costo variable entre ventas y todo esto se multiplica por menos uno. Quizás ahorita en este lapso de la explicación podrían percatarse o entender que son fórmulas muy complejas. Relativamente en la aplicación hay formas más sencillas para poder exponer estos temas y para poder dar esa solución a cada uno en particular. Ahora, dentro de lo que caben las aplicaciones reales, obviamente varía de cada una de las empresas dependiendo del giro que manejen, si es un producto o si es un servicio, están las siguientes. En el análisis de costo, volumen, utilidad, la determinación de la rentabilidad. Eso sirve para qué? Para establecer un mínimo de ventas necesarias para cubrir los costos. Como decíamos, no es lo mismo que comienza una empresa simplemente por el gusto de empezar, a que ya tengas como tal un riesgo calculado, así también se le conoce. Que sepas cuántas piezas tienes que vender y cuántas piezas tienes que fabricar para así mismo poder tener un margen de utilidad, te podría decir que ganancia cero, para de ahí partir a cuánto quieres ganar y cuál es la proyección de tu negocio. Segundo, para tomas de decisiones estratégicas. ¿Esto a qué abarca? Abarca lo que son la fijación de precios, la evaluación de lanzamientos de producto, la reducción de costos fijos o variables. Por ejemplo, normalmente cuando se lanza un producto es parte del estudio del mercado. No va muy de la mano exactamente con contabilidad, es un tema diferente, pero es parte de. Cuando hacen lo que es el estudio de mercados, dentro de esto se va gestionando el producto. Un ejemplo, si quieres vender una galleta, vas checando qué tipo de consumidores tienes, qué tipo de rentabilidad podrías tener sobre el producto, quiénes son tus consumidores, quién es como tal tu cliente meta.
Entonces, en base a eso, en base al precio que ya tienes, una vez que tienes la idea del precio, para fijar el precio, una vez que checas la evaluación del lanzamiento, qué tan bueno, qué tan malo sea que salga, interviene demasiado lo que es la contabilidad en el punto de equilibrio, porque en base a ese punto de equilibrio usted puede determinar el costo exacto que necesita para que como tal el producto tenga un impacto positivo. Y asimismo puede saber cuántas piezas necesita vender y producir en determinado tiempo, sea un mes, una semana, ¿para qué? Para que la empresa sea rentable. Para esto también vamos a simular escenarios para que se den una idea más práctica. Número uno es qué pasaría si aumentan los costos variables. Normalmente cuando aumenta un costo variable, por ende repercute mucho el precio. Quizás no de manera directa aumentando el precio, pero sí en el margen de contribución, que es como tal la utilidad. El margen de contribución, como mencionaba anteriormente, es la diferencia entre el costo total menos el precio de venta. Entonces, ese margen, si usted tiene calculando un 30-40% sobre lo que es el costo, al momento de cambiar lo que son los costos variables en un aumento, se vería más acortado. De igual manera, si usted los costos variables al producir más en un menor tiempo, obviamente tiene que intervenir mucho con lo que es la mano de obra y también a mayoreo, lo que son las materias primas, de manera también se ven afectados. ¿Qué es lo que hace? Que el margen de contribución tiene un poco más de ganancia o adquiere un poco más de holgura con referente entre el costo y el precio de venta. Ahora, la siguiente es cuánto debe venderse para lograr una utilidad deseada. También esto lo vamos a explicar aquí. Normalmente cuando ponemos una empresa o tenemos un negocio tenemos muchas dudas en cuanto a qué tengo que vender, cómo lo tengo que vender, cuál es el precio correcto. Un ejemplo, tenía un conocido que él puso un negocio y dentro de este negocio él se dedicaba a lo que era la maquilación de lonas. El problema de él es de que nunca dentro de su contabilidad tomó en cuenta lo que eran los costos variables, como lo que son la materia prima. Se idealizó que los costos siempre iban a seguir de la misma manera. Entonces, a lo largo de 5 años en su negocio tuvo un impacto totalmente directo en lo que era las lonas. Entonces, su margen de contribución, su ganancia y su utilidad se vio totalmente afectada. Para esto es importante el punto de equilibrio, para saber cómo poder interpretar los costos y cómo poder interpretar esos costos variables, tratando de dividirlos en costo fijo y costo variable, identificándolos y así poder dar una solución dependiendo cada caso y cada uno de los giros de su empresa. Posterior a esto, me gustaría poder hacer un ejemplo de manera más sutil, que vendría siendo en un Excel. Ok. En este Excel tenemos un ejemplo. Empresa Ramírez, su giro es venta de productos alimenticios. Una de sus preguntas que él tenía es cuántas piezas tenía que vender y cuánto se vería reflejado en dinero, en unidades monetarias. Para lo cual también ofrecemos este servicio. Si en dado caso usted no tiene ni idea de lo que podría ser la contabilidad para sacar el costo, también lo podemos dar como se lo represento, que es el costo del producto. En base a esto, los datos que me dio, su materia prima, me dio sus costos para hacer 100 piezas, la mano de obra, los gastos indirectos de producción. Estos se dividen en dos, lo que son los costos variables, que están representados abajo del costo de producto, y los costos fijos, que están aquí. Los costos fijos se tomaron en cuenta en base a un mes. Los costos variables se tomaron en base a la producción de 1000 piezas de galletas. Más adelante lo voy a estar explicando. Entonces, en materias primas quedamos que es harina, azúcar, chocolate. Es una ejemplificación rápida. Y posteriormente, en la mano de obra tenía lo que era el panadero, el ayudante y el repartidor. En los gastos indirectos tenía su contador y el mantenimiento de las mismas máquinas. Entonces, al hacer la suma de todo esto, nos daba un total de 16,450 para producir 1000 piezas de galletas. No una, sino 1000 piezas. Esto se divide entre las 1000 piezas y nos da un costo unitario, el puro costo sin ganancia, de 16,45. Entonces, ya teniendo ese dato, ya estamos sabiendo cómo vamos a arrancar. No olvidemos que aquí se encuentran los costos fijos del mes. Los costos fijos del mes más adelante nos van a servir. Entonces, con referente a esto, los costos fijos del producto eran 16,45 de una galleta integral. Para esto, él quería saber cuánto margen podía aumentar. Dentro del estudio que se estuvo analizando, aquí está aumentando un 60%, dentro que de los parámetros que más adelante van a explicar en el análisis FODA, estaban dentro del margen de ganancia de una galleta integral. Normalmente los productos integrales tienen un amplio margen de ganancia, entonces tenía el 60%. Sumándole al costo el 60% de ganancia nos daba un precio de venta de 26,32 pesos. Entonces,
Aquí ya tenemos varios de los datos que se necesitan. El costo fijo, que podemos ver acá, la suma total. Esta la explico ahora sí. Al mes en la renta se gastaba 3,000 pesos, en agua eran 400, luz 400, internet 600, en mensualidad del carro de reparto 5,000 pesos. Esto nos da un total de costos fijos de 9,400 pesos. Entonces ya tenemos lo que es el precio de venta, ya tenemos lo que es el costo unitario y tenemos los costos fijos. Entonces, si recordamos lo que dice la fórmula decía para sacar lo que es el punto de equilibrio, que es el costo fijo entre la diferencia del precio de venta menos el costo de venta. Más directamente, el margen de contribución, que como aquí lo podemos ver, lo tengo resumido. El precio de venta unitario es de 26,32. El costo de venta unitario 16,45. La diferencia o la resta de estos es 9,87, que es el margen de contribución. Volviendo al punto de equilibrio, entonces dividiríamos lo que vendría siendo los 9,400 pesos entre 9,87. Al hacer esta división, nos daba un total de 952,38 piezas que él tenía que fabricar y que tenía que vender en un mes. Esto para cubrir sus costos variables, costos fijos y quedar tablas. Hablando de que no tenía ni pérdidas ni ganancias. ¿Ok? En dinero simplemente se hace la multiplicación de las piezas que tenemos. Obviamente nunca hay fracciones, pero para ser más precisos, hablando en fracciones, 952,38 se multiplicaba por el precio de venta, que es este, 26,32. Esto nos daba un total de 25,066,67. Entonces, en base a todo esto que estamos viendo, entonces ya él sabía cuántas piezas tenía que producir y cuánto es el dinero que iba a ganar. Ahora, él me decía, ¿sabes qué? Está muy bien, ya sé en qué punto yo obtengo pérdidas y en qué punto no tengo ganancias. Ya tengo una base para poder construir mi negocio en base a... Ahora me preguntaba, pero ¿cómo sé yo cuántas piezas tengo que hacer para tener un margen de 10,000 sobre los gastos de costos fijos y costos variables? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer a la fórmula? Como anteriormente le expliqué, quizás suena como muy difícil las fórmulas, pero realmente es algo sencillo. Una vez que ustedes ya tienen la fórmula, se representa de la siguiente manera. Son los 9,400, que son los costos fijos, más lo que vendrían siendo el margen que usted desea, los 10,000 pesos. Todo esto se representa aquí con la fórmula, pero estoy abreviando. Esa suma, que vendría siendo ahora sí, entre comillas, el costo total más la ganancia que usted desea, lo dividiríamos una vez más entre el margen de contribución. Entonces, al dividirlo, nos daría el total de estas piezas, que son 1,965,55 piezas. Multiplicándolo en base al precio, serían 51,733,33. Entonces, esto es muy importante en la contabilidad que estamos manejando. ¿Por qué? Porque ya no solamente tienes una idea de lo que quieres vender, no solamente tienes una idea de cuánto cuesta producirlo, sino sabes qué es lo que estás apuntando. Esto te sirve para fijar una meta mensual. ¿A qué voy con esto? Si usted lo que desea es poder evaluar y checar su negocio y poder llegar a un punto donde diga, ¿sabes qué? Estoy ganando realmente lo que yo deseo y estoy dentro de lo que yo deseo. Lo que es el punto de equilibrio es sumamente importante para su negocio, ya que si no lo tiene, no sabrá cuánto es lo que necesita vender y cuánto es lo que necesita producir. ¿Esto cómo afecta? Porque tendrá mermas en el producto o comprará más de lo que necesita. Entonces, todo esto va a repercutir en qué? En su economía y en la empresa. Porque al final del día, quien termina pagando todo esto no es meramente el cliente, es la empresa. ¿Con impactos en qué? Una vez que el producto entra en un proceso hablando de que ya no está de la manera más óptima para consumirse, es una pérdida total, la cual no se puede reemplazar. Entonces, cuando usted tiene ese punto de equilibrio, puede saber cómo planificar, qué comprar, qué tener en su inventario, cómo hacer también, hasta cierto punto, tener, perdón, más proveedores, hacer alianzas con proveedores. ¿Para qué? Para que sus costos se mantengan. Y posteriormente, si encuentra un proveedor de muchísimo más renombre y que pueda darle muchísimo más mayoreo, está súper bien, porque entonces bajaría los costos variables, pero como ya tiene a futuro una visión de lo que ocupa, entonces ya sabe qué va a comprar. Por ende, va a tener un margen de contribución alto. ¿Y esto cómo ayuda? En promociones.
Obviamente eso lo veríamos en lo que es mercadotecnia mix, la combinación en la promoción del producto. ¿Por qué? Porque al lanzar promociones de impacto, hacer precios también como de penetración para poder llegar al mercado, va a servir demasiado. Entonces, por mi parte, pues sería todo lo que tengo en esta exposición, en esta consultoría. Y una vez más, repitiendo, el margen de contribución, como se lo dije, son los ingresos menos los costos variables, para que sea una idea. Y el punto de equilibrio, ya con la ganancia deseada, es el costo fijo más la utilidad deseada. Esto se divide entre el margen de contribución. Por mi parte sería todo. Bueno, ahora les estaremos explicando nuestro segundo servicio que nosotros estamos ofreciendo. Nuestro segundo servicio es el análisis FODA. Primeramente, ¿qué es el análisis FODA? El análisis FODA es una herramienta de diagnóstico y de diagnóstico estratégico que nos permite identificar los factores internos y externos de nuestra organización o empresa. Esto conlleva tanto los factores buenos como los factores malos, o sea, lo que nos está afectando a nosotros. Su objetivo principal es es ayudarnos a tomar decisiones informadas y alinear la estrategia empresarial con la realidad del entorno. Esta consta de cuatro componentes. Como primer componente tenemos lo que viene siendo las fortalezas. Las fortalezas son capacidades internas que otorgan ventaja competitiva. Un ejemplo de ella es como tener nuestra tecnología propia, un buen capital, todo lo que nos está ayudando. Las oportunidades son prácticamente los factores externos que pueden ser aprovechados para mejorar nuestro desempeño, ya sea como el crecimiento del mercado, nuevas normativas favorables, o sea, todo lo externo que nos empiece a ayudar a nosotros. Como segundo, tenemos nuestras debilidades. Las debilidades son aspectos internos que limitan el potencial de la empresa. Ejemplos de estos son como los procesos ineficientes, falta de formación, mal trabajo en equipo o, por ejemplo, rotación de personal. Eso puede afectarnos a nuestra empresa internamente. Y como cuarto, tenemos las amenazas. Las amenazas son factores externos que podrían afectar negativamente. Por ejemplo, la entrada de nuevos competidores, cambios regulatorios o nuevas entradas de otras empresas dentro de nuestro mercado, todo eso nos va a ver afectados. Pero nosotros, ¿cómo aplicamos estas estrategias en Aderconin? Primeramente, tenemos dos factores. El primero es las herramientas internas. Dentro de las herramientas internas tenemos lo que viene siendo realizar entrevistas, realizar encuestas, realizar como exámenes métricos, todo eso para conllevar a realizar a identificar prácticamente el problema. Y después tenemos la evaluación del entorno. Dentro de la evaluación del entorno, nosotros aplicamos como investigaciones dentro del mercado, vemos qué tan fuerte está la competencia o la regulación, o sea, todo ello para tener una nueva ventaja a la empresa a la que vamos a aplicar nuestro servicio. Ahora les traigo una solución, bueno, un caso simulado y nuestra solución como Aderconin. Dentro de este ejemplo es sobre un caso que nos pueden traer sobre la alta rotación del personal técnico. Como primero uno tenemos que hacer el diagnóstico. Durante el análisis interno se identifica que una de nuestras debilidades es que está circulando, prácticamente hay mucha rotación dentro del área operativa. Y esta situación ha generado costos indirectos importantes como disminución en la productividad, costos de selección y capacitación recurrentes, impacto en la calidad del servicio en nuestra continuidad operativa prácticamente. El análisis cualitativo, primero empezaríamos haciendo como entrevistas y dentro del cuantitativo, métricas de recursos humanos. Todo esto para revelar las causas asociadas a la falta de planes de desarrollo profesional, percepciones de estancamiento y una oferta laboral extensa más atractiva. Después, prácticamente en nuestra estrategia recomendada sería una relación basada en la formación y beneficios. ¿Cómo es esto? Para que nosotros tenemos una fortaleza clave, pues tenemos que motivar prácticamente a nuestro personal para evitar eso, que haya una rotación de personal muy seguida. Y dentro de esto se podría ver como desarrollo y formación profesional. En esto tenemos varias ventajas, ya que es crear rutas de carrera internas para el personal técnico o ofrecer formación continua en tecnologías específicas y habilidades blandas.
Después tenemos como mejoras en los beneficios laborales, que es revisar el esquema de compensaciones y beneficios no monetarios, ya que como sabemos, a veces a las personas nos gusta que nos estén premiando prácticamente. Y aquí viene como establecer incentivos por desempeño y permanencia. Después tenemos el refuerzo de la cultura colaborativa. Dentro de esto es impulsar espacios de participación en la toma de decisiones. Dentro de esto es que pues prácticamente le demos como una importancia a nuestro personal. Así ellos se van a sentir importantes y evitarán pues renunciar. Después también tenemos el fortalecer el sentido de pertenencia a través de proyectos transversales. Y finalmente tenemos el medir el clima laboral periódicamente para ajustes oportunos. Y después de haber realizado todo esto, queremos tener pues prácticamente nuestros resultados esperados, ¿no? Dentro de estos resultados esperados, prácticamente es ver que la reducción del personal ha disminuido entre un 30 a 50% dentro de 12 meses. Pero para eso nosotros vamos a ir checándolo eso. O sea, no necesariamente la empresa tiene que actuar, pero nosotros sí estaremos como ahí revisando, viendo qué tan el personal ha disminuido o que sí se han quedado. Después también el aumento de la satisfacción laboral y del compromiso organizacional. Dentro de esto volveremos a aplicar como entrevistas, exámenes, métricos, encuestas para saber si el personal ha estado más satisfecho. Y finalmente la disminución de los costos operativos derivados de la rotación. Esto es nuestra ventaja principal, ya que pues al haber mucha rotación, pues nosotros tenemos pérdidas, pero dentro de ello queremos evitar esto. Y de mi parte sería todo por el análisis FODA. Ok, ahora retomando lo que es la integración de estos dos conocimientos, estas dos consultorías, tenemos lo siguiente, es la identificación de fortalezas y debilidades internas y oportunidades y amenazas externas que impactan la rentabilidad y competitividad, uniéndolo los dos. El análisis financiero en base al punto de equilibrio, costo, volumen, utilidad. El cálculo del punto de equilibrio, el volumen mínimo para cubrir costos. Analiza los costos, volumen y la utilidad se relacionan. Ok, entonces ahora hablando de una manera más directa en lo que es el análisis FODA, perdón, como lo que es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Cómo podemos corregir y apoyar en base a lo que es este análisis? Ya que este análisis nos va a indicar qué es lo que está afectando a nuestra empresa. En base a la contabilidad podemos ver qué factores se relacionan con ella y asimismo atacarlos. La fortaleza, eficiencia productiva, reducen costos variables, bajan el punto de equilibrio. Entonces, en nuestras fortalezas, si tenemos una buena eficiencia productiva, nos puede ayudar con la contabilidad y ahí sí se van a unar. ¿Para qué? Para tener una métrica de cómo valorarlo. Si no tuvieras el punto de equilibrio, si no tenemos el punto de equilibrio, no sabemos desde qué punto comenzamos y en qué punto terminamos. Debilidades, altos costos fijos. Una vez más con el punto de equilibrio, aumenta el punto de equilibrio. Entonces requerimos más ventas o en su efecto, trabajar los costos variables en base a mayoreo, oferta y demanda para así mismo poder lograr que la contabilidad haga que el precio baje. Oportunidades en el mercado en crecimiento permite escalar en volumen, superar el equilibrio. ¿A qué voy con esto? Si tienes una oportunidad de venta de tu producto, lo que puedes hacer es dar más del mismo producto. ¿Para qué? Para generar esa retribución del margen de contribución aún más aumentada, pero sin afectar tu precio de manera directa. Amenazas como la competencia presionan más que nada en los precios y aumentan el volumen necesario. En base a conocer el análisis FODA con lo que vienen siendo tus amenazas y competidores, puedes corregir tus costos, mejorando lo que son los costos variables y haciendo que tu costo quede un poco más bajo para así mismo entrar en competencia con ellos. Valor agregado. Nuestra metodología en Aaron Conning desarrollamos una metodología propia que nos ha dado muy buenos resultados. Primero hacemos un diagnóstico completo para entender la situación de la empresa. Luego diseñamos un plan de acción personalizado. Acompañamos durante la implementación y hacemos un seguimiento y ajuste de ello. Y al final capacitamos al personal para asegurar que los cambios se mantengan y sea real el cambio. Todo lo que hacemos está pensado para que el cambio sea real y sostenible. Herramientas y software que utilizamos. Para aplicar bien nuestra metodología usamos diferentes herramientas que nos ayudan a trabajar de forma más profesional y clara, como encuestas digitales para conocer la opinión del personal. Usamos Microphones, Teams o Trello para coordinar proyectos
con los equipos. También usamos simuladores de procesos para probar la mejora antes de aplicarlas con el personal. Estas herramientas hacen que todo sea mucho más fácil de entender, aplicar y medir. Los resultados esperados cuando trabajamos con una empresa, nuestros objetivos son claros. Que trabajen de manera más eficiente, que su personal sea más productivo, que puedan ahorrar costos innecesarios, que mejore el ambiente de trabajo, que crezca en el mercado y que los cambios realmente perduren. Con el tiempo, gracias a eso podemos hacer que muchas empresas den el siguiente paso a su desarrollo. Listo. Bueno, en la contabilidad vemos el análisis de costos. Podemos observar después de realizar la contabilidad, se puede ver que en análisis se divide en dos órdenes del servicio, la 1 y la 2, que es de materiales de 5,940 en la primera, en la segunda de 4,240, que nos da un total de 10,180, en los honorarios de 4,500 en la primera y en la segunda de 2,500, que nos da un total de 7,000. En los indirectos es de la primera es de 1,750.49, en la segunda de 1,249.51, que nos da un total de 3,000. La suma de estos 12,190.49 y 7,989.51. En total nos daría un costo de 20,180. Continuamos en la balanza de comprobación. Esta nos sirve para verificar que los movimientos contables, los cargos y abonos estén correctamente registrados, asegurando que los saldos cuadren. Como podemos ver en el activo, el saldo es igual a la suma de las tarjetas. En el pasivo debe de quedar en 0. Eso indica que las cuentas no deben de tener un saldo final. Que el costo del servicio nos dio 0 en la parte amarilla. Entonces estamos bien. Y por último podemos observar que los movimientos deudores y acreedores están en 346,420.38 y saldos deudores y acreedores es 245,351.49, que en la parte de abajo las sumas son iguales y nos da OK. En el estado de costo de servicio es como un resumen de todos los costos incurridos en la presentación de servicios durante el mes y se calcula el costo total de los servicios prestados y cobrados. Nos tiene que dar OK cómo se comportó el material. Nos dio un costo de materiales de 10,180, honorarios de pagos de servicios de 7,000, de servicios 3,000 y nos dio un costo del servicio prestado de 12,190.49, que está marcado en verde. Esto se va al estado de resultados. En el estado de resultados es para ver el estado de pérdidas y ganancias. En ingresos del servicio fueron de 63,000, de costos del servicio son 12,190.49. Esto nos da una utilidad bruta de 51,609.51. En gastos de operación, la suma de costos de promoción, que son 27,982.23, y costos de administración, que son 10,117.86, nos da un total de 38,100.09. La utilidad bruta menos los gastos de la operación nos da un total de 13,509.49. Este estado financiero muestra que la empresa fue rentable en el periodo analizado
generando una utilidad neta de 13,509,42 sobre ingresos de 63,800, lo que nos representa un margen neto del 21,2%. En el balance general muestra la posición financiera de la empresa. En el activo circulante nos da un total de 67,224,24. En el activo fijo nos da la suma de 89,303,25. En el activo diferido, nos da 13,966,67. La suma de esto nos da 169,494,16. En los pasivos, en el circulante nos da 1,111,73. Y en el pasivo y fijo y diferido no tenemos, entonces nuestra suma del pasivo es de 1,111,73. Nuestro capital es de 168,382,42 y la suma del pasivo más el capital nos da un total de 169,494,16. Vemos que nos da sumas iguales en los espacios amarillos. Esto muestra que la empresa está en buen estado financiero en términos de solvencia y liquidez. Y también vemos que el activo es mayor que el pasivo. Bueno, para finalizar, nosotros hemos creado algunas palabras para ustedes. Aderconi no es solo una empresa con historia, sino una organización con futuro. Este diagnóstico estratégico no busca predecir el mañana, sino prepararlos para construirlo con claridad, enfoque y acción. Cada fortaleza identificada es una base firme sobre la que podemos crecer, cada debilidad una oportunidad de transformación. Hemos trazado rutas estratégicas para optimizar procesos, retener talento y fortalecer su posición frente al mercado. Ahora el verdadero valor del análisis no está en el diagnóstico, sino en su implementación, y esa decisión está en sus manos. Desde esta consultoría les ofrecemos no solo una radiografía clara del presente, sino una hoja de ruta para el crecimiento sostenible. Gracias por permitirnos ser parte de este proceso. Con estrategia, visión y compromiso, Aderconing tiene todo para liderar su sector con firmeza y propósito. Pues de nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho y esperamos que cuenten con nuestros servicios. A continuación les estaríamos mostrando nuestro correo y nuestro número telefónico para cualquier duda, aclaración y para contratar nuestros servicios. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.